Muchas gracias. Impresora esto de la cuenta atrás, parece que estamos... Bueno, muchas gracias a todas y a todos por acercaros a la ILE, por venir en este lugar tan, creo que todos y todas lo conocéis, pero tan importante en la historia de la educación española. Probablemente, yo siempre lo repito, una de las apuestas más importantes por la transformación social de un país a través de la educación aquí, pero bueno, muy cercano y muy cerquita y muy vinculado también a través de la ciencia y el conocimiento, que son esenciales también al libro que vamos a presentar hoy. El libro que presentamos de Educafakes forma parte de un ciclo que hemos llamado Actualidad Educativa, que sin ninguna regularidad concreta estamos presentando distintos libros de educación, estamos presentando distintos informes de educación y, de alguna manera, con el mismo espíritu, me parece, que también Jesús y Dani escribieron el libro, con la idea de enriquecer el debate educativo, con la idea de que haya debate educativo, de verdad, con la idea también, en cierta manera, por un lado, de hacerlo más complejo, porque la realidad es compleja, pero al mismo tiempo dar herramientas y argumentos que nos permitan, conceptos que nos permitan tener un debate más rico y más provechoso. Este es un poco el objetivo que tenemos en este ciclo y por eso era como el libro, ¿no?, que teníamos que presentar. Yo me confieso que soy un poco groupie de los tres. Es decir, que si tuviésemos en otro contexto estaría gritando, ¿no?, como si estuviésemos en un concierto de Jesús Robero, desde luego. Yo creo que una voz no solo autorizada, sino una voz también, Jesús, que arroja al debate educativo esa calma que tantas veces nos hace falta, ¿no? Soy groupie también de Miriam. A Miriam, ella no lo sabe, pero yo la cito prácticamente cada vez que tengo que hablar en público, cito a Miriam. Hay muchas personas que te conocen solamente porque yo, bueno, cito o me invento tus citas, pero ya sabes que eres un personaje como si fuese de Vilamatas, y entonces soy también un gran admirador de los textos y de la manera de pensar sobre educación que tiene Miriam Prieto, que está además ahora en un cargo, ¿no?, de responsabilidad para cambiar la educación en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, y soy fan también de Dani, ¿no?, de Dani Turienzo, que, bueno, no sé qué decir de él, pero es brillante, ¿no? Me parece que es una persona con una luminosidad y con una capacidad también para arrojar ideas y para orientarnos en este debate tan complejo que es la educación, excelente, con una trayectoria, bueno, él ya veis que es el más joven de los, bueno, Miriam también, pero bueno, muy joven, pero una trayectoria también muy fuerte y muy consolidada. Vamos a estar una horita, os doy la palabra en el momento que decidáis, a ellos no, en broma, y vamos a hacer la presentación lo más fluida y dinámica posible. Habíamos pensado que casi podíamos empezar con una pequeña valoración, tanto de Miriam como mía, del libro. Como yo ya he hablado bastantes minutos, voy a dejar que sea Miriam la primera que hagas una pequeña, una primera valoración, y luego vamos a ir, si queréis, con vosotros y vamos entrando en detalles. Para mí es el libro, ¿no?, se publicó en 2024, es el libro del 2024 sin duda, y los que lo hayáis leído ya lo sabéis, los que no lo hayáis leído descubriréis un instrumento tremendamente poderoso para articular conversaciones, para articular debate, pero también muy interesante para hacerlo desde la palabra y desde los datos, ¿no?, de una manera simultánea que es tan necesaria. Miriam, si quieres empezamos por ti y haces una primera valoración y luego quizá yo recojo alguna idea y damos la palabra a Jesús y a Dani, a los que por supuesto les agradezco muchísimo, a los tres, que hayáis venido aquí a la ILE.
Bien, pues nada, lo primero agradeceros la invitación. Yo, al contrario que Carlos, no soy muy groupie, la verdad, pero me confieso fan de este libro y es un fenómeno un poco extraordinario, así que nada, daros la enhorabuena por el trabajo y agradeceros la invitación porque estoy feliz de estar hoy aquí discutiendo sobre este libro. Carlos, ahora que has dicho eso, hace poco una compañera me mandó una foto, estaba en una conferencia tuya y me mandó una foto de una cita mía, yo la leí y dije, uy, yo he escrito esto, y ahora que has dicho que te lo inventas, todo me cuadra. Bueno, sobre el libro, bueno, ahí pone el cargo que desempeño actualmente en la Facultad de Educación y efectivamente, bueno, pues estamos ahí un equipo intentando darle un giro a una facultad de formación de profesorado, que en realidad se llama así, de formación de profesorado, pero yo siento que estoy aquí más como profesora del área de teoría e historia y sobre todo especializada en política de la educación. Y siento que estoy más como eso porque para mí este es un libro sobre política de la educación. De hecho, yo lo leo y digo, esto es una introducción a la política de la educación, que creo que fue un acierto no llamarlo así, porque habría tenido muchas menos ventas, pero en realidad lo lees y es que toca muchísimos palos de temas de política de la educación que hoy están en debate, que hoy están en discusión y que se abordan frecuentemente desde una perspectiva muy de la opinionitis, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a intentar ser un poco sistemática y comentar 3 o 4 líneas en las que yo creo que este libro es un aporte. Y el primero de ellas, y en ese sentido creo que es un libro valiente y brillante, es que hace accesibles temas que están un poco en el candelero, que están hoy en debate, pero que, por otro lado, son, cuando se conocen en profundidad, son temas muy complejos. Yo son temas que muchas veces trabajo en clase, que discuto con compañeros y compañeras y que yo no tengo una postura cerrada, ¿no? Porque muchas veces entrañan tensiones complejas. Y creo que un valor del libro es que abordáis esas temáticas sin perder y sin renunciar a esa complejidad. Y eso es una cosa que a mí me gusta mucho porque creo que al final cuando se simplifican los temas es cuando se generan posiciones pues muy polarizadas, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ahora mismo en el ámbito educativo, en el contexto español. Entonces, bueno, hace accesibles temas complejos, pero sin renunciar a esa complejidad, ¿no? Y otro valor que lo ha comentado Carlos es que, bueno, yo creo que combina la parte de, bueno, de construir un argumentario avalado en conocimiento, en datos, sin renunciar a otro elemento que para mí es un aporte grande del libro, que es una repolitización del debate educativo, ¿no? Un debate que ahora corre mucho peligro de perder la dimensión ideológica, la dimensión de principios, de valores, porque, bueno, pues por todo este argumentario de la importancia de hacer políticas basadas en evidencias, de reducir la educación y los procesos educativos a datos objetivos. Entonces, bueno, para mí el libro entraña también un acto de repolitización y, de hecho, en muchas páginas del libro, yo lo leía y iba ahí subrayando, recuperáis 2 cosas que me parecen muy importantes. Uno, los valores y principios que subyacen al sistema educativo en la actualidad, ¿no? Y en distintos momentos decís, la LOMLOE establece, el derecho a la educación establece, y lo formuláis en términos de principios, de formación del pensamiento crítico, de valores, de equidad, de inclusión, que a veces en los debates educativos se pierden un poco de vista, ¿no? Y esa parte me parece importante. Pero al mismo tiempo también, y es otra cosa que me gusta, hay un posicionamiento también personal, ¿no? En algunos momentos decís, bueno, nosotros defendemos y argumentáis y justificáis vuestra postura. Y creo que los dos, el devolver los valores y los principios y el posicionarse también, son actos de repolitización de la educación. Y creo que es otro aporte fundamental del libro. Para mí tiene otro aporte, que es que traduce a un público más amplio los debates educativos, ¿no? Y eso también es difícil y en esa parte lo envidio un poco porque como que formuláis, traducís a un lenguaje muy ordinario, muy cotidiano estos debates y, como os decía antes, sin perder, yo creo, esa complejidad de fondo, ¿no? Y luego hay otra parte que yo os lo he dicho a los dos varias veces, que es una parte que el público ya es más limitado, pero para mí es un valor muy importante, y es que es un material docente buenísimo. De hecho, los que enseñamos teoría política de la educación, a mí me pasa siempre que busco como textos, yo en concreto, pero bueno, pasa en muchas facultades, enseñamos a estudiantes de primero, de segundo curso, y a veces un artículo académico pues se les hace bola. Y entonces estos educafakes son como píldoras muy buenas
para introducirles en la discusión y a partir de eso ya ampliar con otros datos, otros conocimientos, pero como una introducción de lecturas previas a una clase, por ejemplo, me parece que es un material extraordinario y de hecho yo este año lo he utilizado en todas las asignaturas que he impartido en el primer semestre, he utilizado varios EducaFakes en distintos cursos, con distintos grupos, distintos EducaFakes, pero es un material muy bueno porque hay poco material que eso, haga accesible esos debates que he dicho que creo que son complejos, pero que es importante abordarlos sin perder esas tensiones, esas dificultades que entrañan. Y entonces, para mí, personalmente, para mí, creo que para muchos docentes, es también un valor importante. Bueno, muchas gracias, Miriam. Yo no voy a añadir mucho más, pero sí insistir en alguna idea. El libro tiene efectivamente 50 pildoritas, 50 fakes, 50 textos organizados temáticamente. Cada uno de estos 50 temáticas apenas ocupa, en algunos casos son 2 páginas o menos, 3, no más de 4. Es decir, son cosas que se pueden leer muy rápido. No es evidente escribir 2 páginas o 1 página y media sobre muchos de estos temas. Luego ya ahí hay un ejercicio tremendamente interesante. Yo no soy docente, pero sí tengo suerte que de vez en cuando me invitan a hacer algún tipo de formación o de taller con docentes. Y sabe Dani y Jesús que yo también lo uso. Y lo uso mucho y lo uso en contextos que ni siquiera son ni teóricos, ni de, historia ni de teoría de la educación, ni de historia de la educación, ni de sociología de la educación, que son contextos en los que yo me muevo mucho más casi flower power, ¿no? Un curso de innovación educativa. Entonces diría, ¿qué tendría que ver? Bueno, pues o sea, para mí ha sido una herramienta cuando lo he usado fundamental. Lo he trabajado con profesores de secundaria y de primaria y ha sido una revelación también para ellos, porque, digamos, como decía Miriam, permite colocar de una manera sencilla, pero sin olvidar la complejidad, temáticas muy importantes. Algunas de ellas nos suenan, están todo el rato a lo mejor en los debates, muchas muy tergiversadas, o sea, no las entendemos bien y son fundamentales para enriquecer el debate. Otras temáticas no son tan conocidas y es muy importante. El libro, desde el principio, efectivamente es un libro que vosotros declaráis, como decía Freire, ¿no? La educación es un acto político, en el sentido bueno y grande de la palabra política. Eso lo declaráis desde el principio y la riqueza que tiene el texto y la estructura que habéis hecho, que es una selección también, porque estoy seguro que hay otros 50 temas que podrían estar aquí, ¿no? Y habéis decidido que no estén por una cuestión también de que sea práctico. Y cada uno de estos temas habéis hecho un ejercicio que es como doble, ¿no? Como si Miriam, bueno, yo digo que me invento sus citas, pero así en plan vilamatas, pero a veces soy muy literal y yo sé cómo escribe y lo que piensa cuando está escribiendo y es excelente, o sea, excelente también leerla, pero tú escribes, digamos, teoría de la educación o filosofía de la educación o políticas, ¿no? Y ese es un estilo de escritura. Jesús es sociólogo y tiene un estilo de acercarse a la educación. Desgraciadamente, mi sensación es que a la educación nos acercamos desde distintas miradas que a veces no somos capaces de poner junto. Bueno, el libro es capaz de hacer política y teoría y filosofía de la educación al tiempo que te está dando cifras y te está diciendo qué pasa con la escuela, que promete unas cosas, ¿no? En el caso de, y qué cifras me están diciendo efectivamente esa promesa se está cumpliendo, estamos avanzando, o en este caso la promesa de la escuela no se está cumpliendo porque hay unos datos que nos están diciendo que algo está fallando. Yo creo que esto es un acierto también enorme, la capacidad, digamos, de combinar, yo diría, datos y poesía, o sea, la reflexión ¿no? Y esto no es tan evidente encontrarlo, no en los papers, desde luego, no en la mayoría de los informes que se escriben, que están muy en un lado o en otro, y muy poco también en realidad en el ensayo educativo, en el contexto nuestro de España, en castellano, que adolece muchas veces de o un lado o otro, ¿no? Pero aquí, digamos que los argumentos y la política y el posicionamiento
funcionamiento está sostenido con los datos, que es como una cosa absolutamente fundamental si lo que queremos es, digamos, a partir de ahí construir un debate ¿no? respetuoso, rico, complejo y desde luego con un interés de que las cosas mejoren, ¿no? Bueno, yo me paro aquí y de verdad que os invito a... se lee, ¿no? creo que muy bien y engaña, porque a lo mejor te coges uno que son 3 páginas y dices, bueno, pero luego si empiezas a tirar, sabes que te vas a tener que estar un buen rato tratando de entender, ¿no? o de comprender todo lo que hay ahí dentro. Si os parece, bueno, empezamos un poco también con vosotros y nos vamos turnando Miriam, tú y yo, y nosotros hemos dicho lo que pensamos, que habéis pensado que queríais hacer con el libro, pero igual nos decís, no tiene nada que ver. Entonces, no sé, casi la primera pregunta que nos surge es cuál era realmente, si es que hay, o cuáles eran los objetivos al ponernos a escribir este libro, a 4 manos, por cierto, que tampoco es muy habitual en nuestro contexto ensayístico en general y desde luego en el ensayístico educativo, en el que escribir a 4 manos tampoco es evidente, ¿no? Y es también un acierto y os lo agradecemos. No sé, Jesús. Bueno, lo primero es agradecer la invitación de la ILE, es un placer estar aquí. Y un placer compartir escenario con Carlos y con Miriam, que son 2 personas a las que Dani y yo hemos leído mucho, admiramos y tenemos además afecto personal y admiración personal. Entonces es un placer. Y lo segundo es, bueno, habéis captado perfectamente el sentido, los objetivos del libro. Y es verdad que cada vez que lo que habéis dicho nos llena de satisfacción, porque es como constatar que los objetivos que teníamos hace ya 3 años cuando empezamos a trabajar en el libro pues realmente se han cumplido. Era un poco un sueño lo que planteáis, que este libro pueda servir de material didáctico para clases de universidad o para debatir sobre educación en cualquier foro, ¿no? Entonces, que eso se esté produciendo y además nos está llegando feedback de bastantes profesores de universidad y también de instituto, que incluso en sus clases de secundaria abordan algunas de estas cuestiones para reflexionar con el alumnado, pues es una maravilla, ¿no? Y la idea, efectivamente, bueno, nosotros siempre decimos que el libro tiene 3 objetivos o nace de tres esperanzas. La primera esperanza es cuestionar algunas ideas que consideramos que son tremendamente perniciosas en el debate educativo, ya sea por la vivencia que esas ideas, que el efecto que estas ideas tienen en el propio alumnado, en las familias y en el profesorado sobre su propia autoevaluación de su desempeño, del sistema educativo en el que viven, ¿no? Por ejemplo, uno de los educafakes es que el sistema educativo español está muy por detrás de otros países europeos en el contexto internacional, ¿no? Y entonces, si uno tiene una vivencia de que las cosas se están haciendo mal, esto es un desastre, etcétera, pues tiene una vivencia determinada del sistema educativo. He puesto un ejemplo nada más, ¿no? De los 50 que hay en el libro. Pero además, el segundo objetivo de cuestionar estas ideas o derribarlas en algunos casos, al menos en intento, es que estas ideas tienen efecto en las políticas educativas, tienen efecto en cómo evaluamos, cómo diagnosticamos el sistema educativo. Y si tenemos una idea equivocada sobre el sistema educativo, vamos a hacer políticas que no están orientadas de forma eficaz a resolver los problemas que tiene nuestro sistema educativo. Entonces, la primera esperanza era cuestionar estas ideas que están ya en el imaginario colectivo, en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación y también en el discurso político, y que conviene pararse a reflexionar sobre estas ideas y ver hasta qué punto son ciertas. Esa es la primera esperanza. La segunda es fomentar el debate educativo argumentado, pausado y basado en evidencia empírica, que en estos tiempos de polarización en general y en educación también, pues creemos que cuantas más herramientas tengamos para discutir de forma sosegada, pausada, argumentada y rigurosa, mejor, ¿no? Y ese es un segundo intento. Y el tercer intento, que lo ha mencionado Miriam, ¿no? Este es un libro que se posiciona en la defensa de un determinado tipo de escuela pública, inclusiva,
laica, etcétera, ¿no? Y creemos que gran parte de este posicionamiento tiene correlato directo en las leyes orgánicas, todas las leyes de la democracia. Quiero decir que es algo que en buena medida compartimos, al menos a nivel formal, toda la sociedad española, ¿no? Y la esperanza es que este libro contribuya de forma directa o indirecta a mejorar el sistema educativo, a hacer políticas tanto a nivel macro como a nivel micro que mejoren nuestra educación. Nada que añadir, me parece perfecto, estoy totalmente de acuerdo, lo ha dicho perfecto. Imagínate, que ahora tú dices que los objetivos eran otros. Digo, no, yo buscaba otra cosa, yo no sé qué buscarías tú, buscaba otra cosa. Yo escribí otra cosa, ¿no? Sí. Miriam, ¿no? Si quieres... Sí, a mí una cosa que también me gusta del libro, que bueno, se va desgranando también y creo que ahí está un poco el enfoque sociológico, es que sitúa el sistema educativo en el contexto, ¿no? Y entonces también delimita, que es otra cosa que en los debates sobre educación hoy en día se olvida mucho, delimita las funciones propias de la escuela, lo que se refleja en la escuela y lo que la escuela reproduce de lo que viene de fuera, ¿no? Entonces, bueno, es otro valor para mí del libro. Y entonces, teniendo en cuenta eso, sí que me gustaría preguntaros sobre el contexto del propio libro, ¿no? ¿Cómo decidís, por qué decidís escribir este libro y un poco cómo desarrolláis lo que supongo que inicialmente era una idea, ¿no? Y cómo va siguiendo el proceso hasta que termina en esto que tenemos hoy entre manos. Pues, bueno, como decía Jesús, el proyecto se remonta 3 años atrás y tiene mucho que ver con Twitter, con el difunto Twitter, porque nosotros, Twitter entendido como una suerte de agora pública, donde ahora se tienen los debates. Es verdad que es un contexto en el que no participa todo el mundo y tiene sus propios sesgos, pero nosotros nos dimos cuenta que en educación había 2 fenómenos. Primero, que cíclicamente hablábamos de los mismos temas, llega septiembre y hablamos de lo caro que están los libros, llega Navidad, hablamos de PISA, llega junio, hablamos de selectividad, nos damos cuenta que siempre eran los mismos temas y que siempre estaban viciados de una suerte de mitos. Los mitos tienen una utilidad que nos ayudan a simplificar realidades muy complejas, pero el problema es que el debate iniciaba sobre la base de un mito. Entonces, al final, el problema es que eso nos da un marco contextual, nos da un marco sobre el que pensar, entonces es muy difícil llegar a políticas o a soluciones que sean realmente proactivas y viables. Entonces, un día decimos, es que había que recopilarlas. Pues decíamos, esto parece el día de la marmota, siempre nos encontramos con los mismos debates, esto tenía alguien que sintetizarlo. Entonces ya Jesús dijo, y bueno, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Entonces, el título está claro que nos inspiramos en un texto que es Econofakes, que creo que son 10 mitos sobre economía. Entonces nosotros empezamos el proceso inductivo a ver lo que hay, empezamos a recopilar mitos. Y empieza aquí una correspondencia entre Tánger y Madrid, correspondencia electrónica, y empezamos a recopilar mitos y cuando nos queremos dar cuenta tenemos como 50 y tantos mitos. Creo que habría quedado raro 53 mitos sobre el sistema educativo, entonces lo dejamos en 50. Y aquí también hubo una labor importante de redefinición y síntesis, porque el problema es que había muchos mitos que entraban en colisión unos con otros. De hecho, hay veces que en el libro da la sensación de que explicamos una cosa y la contraria. Fue un proceso de construcción y de deconstrucción, que ahí yo creo, y lo decía Carlos, la valía de hacerlo a 4 manos. Creo que no habría quedado igual si lo hubiera hecho solo Jesús o solo yo, eso no tengo ninguna duda, porque muchas veces teníamos que enfrentarnos a nuestros propios mitos. Es decir, hay muchas ideas que también desde otra óptica teníamos instalados, los asumíamos, pero cuando realmente te paras a pensarlo y a enfrentar un poco pues, los datos y la evidencia disponible, pues lo cuestionábamos. También es importante, que hemos pasado muy por encima de ello, que nosotros cuando terminamos el libro quisimos dejar claro que esto no es la Biblia de las políticas educativas, que no es un texto cerrado, no es algo que ya esté concluso, sino que a nosotros nos encantaría que alguien nos hiciera el libro contrario, diciendo todo lo que habéis dicho es mentira, aquí tengo unos datos y unas investigaciones que corroboran una postura contraria. Nos parecería súper enriquecedor. Cuando uno ve cómo lo habéis estructurado, o sea, la introducción es todo es muy cortito y eso también es yo os lo agradezco, ¿no? La introducción es un posicionamiento político claro y de fines de la educación, pero cuando uno ve cómo lo ha estructurado, casi pensaría que tú acabas de decir que no, pero uno pensaría que a veces que es como un preborrador o un documento blanco para elaborar una gran política educativa. Es decir, faltan muchas cosas,
pero creo que hay las bases para... en realidad todo lo que estáis diciendo está reflejado en la ley, pero no somos capaces a veces de sacarlo, ¿no? Entonces, yo leyéndolo también, o leyéndolo estructurado, no leyéndolo uno a uno, sino leyéndolo estructurado, tenía la sensación de que, de alguna manera, estaban los grandes temas que deberían articular, no sé si es una ley, pero sí una iniciativa poderosa de transformación educativa, porque están temas que tienen que ver con los recursos, con la financiación, con los fines, con de dónde venimos, con el diagnóstico, con la formación del profesorado. Es decir, que hay suficientes temas como para meternos en el... Entonces, no sé si esto estaba un poco en el escenario o soy yo haciendo una lectura como hago de los textos de Miriam, ¿no? No, yo creo que detrás del libro hay muchos años de trabajo. O sea, Dani y yo llevamos trabajando académicamente juntos, digamos, haciendo investigaciones sobre segregación, sobre educación infantil, sobre otras cuestiones, desde el punto de vista académico, eso, bastante tiempo, ¿no? Y luego cada uno por separado tenemos reflexiones también publicadas y hemos trabajado con otras personas. Y el libro, yo lo digo honestamente, este libro recoge el 90% de las cosas que yo sé sobre educación. Luego podemos desarrollar, ¿no? Pero realmente era, al menos en mi caso, un ejercicio de sintetizar y tratar de hacer digerible mi idea, y creo que lo bueno que tenemos Dani y yo es que estamos en sintonía en el 99% de nuestra visión educativa, y tratar de estructurar eso y mostrarlo, ¿no? Y la mejor manera de mostrarlo, a nuestro juicio, en un mundo de desinformación donde el reto es cuestionar algunas ideas que están instaladas y que detrás hay intereses poderosos, bueno, traducir esas ideas sobre educación en un cuestionamiento de esas ideas que circulan y que, como hemos dicho, nos parecen tremendamente perniciosas, ¿no? Y luego, yo creo que no podemos eludir hacer un comentario al contexto político, sociopolítico que vivimos, ¿no? Yo al menos, y seguro que Dani tampoco, nunca pensamos que estaríamos presentando este libro en un contexto como en el que estamos actualmente, ¿no? En un contexto de puesta en cuestión de los fundamentos de la democracia, no solo en España, pero en España también, sino en todo el mundo. Y aquí una reflexión profunda sobre los fines de la educación, que es lo que planea en todo el libro, que lo ha mencionado Miriam. Lo que está detrás del libro y de todas las secciones, que lo has comentado tú también, Carlos, es ¿para qué el sistema educativo? ¿Para qué sirve el sistema educativo? ¿Cuáles son los fines del sistema educativo que tenemos? Y esa es la respuesta a esta pregunta, es fundamental, y como sociedad es fundamental que discutamos sobre esto. Y el libro pretende discutir sobre esto y recordar en particular la importancia de la educación pública como fundamento de la democracia y como dique de contención frente a elementos que están creciendo de manera muy preocupante hoy. Sí, ciertamente la visión que defendemos de la educación, que no es algo en absoluto singular, sino que debería ser algo compartido y que está muchas veces explicitado, es la bóveda que recoge todo lo demás. Entonces, si entendemos la escuela con los fines que recoge ahora mismo la ley, pues de ahí se deduce que cuando analizamos, por ejemplo, la cuestión del rendimiento, que es una de las cuestiones que analizamos, no podemos limitarnos a una competencia lógico-matemática, lectoescritura, sino que si para el sistema educativo fue creado para unos fines, tenemos que preguntarle si ha cumplido esos fines. Es lo mismo que la misma respuesta que vamos a dar cuando hablamos de segregación. Se puede vincular con los resultados académicos, pero también una escuela segregada va a permitir la convivencia en sociedad y la cohesión social. Lo mismo nos va a pasar cuando hablemos de financiación. Una escuela infrafinanciada puede dotar a los ciudadanos de las competencias para hacer frente a sus necesidades diarias. Entonces, no es que haya sido pensado como un gran proyecto, sino que, como todo está bajo esa bóveda de una educación basada en la igualdad, la justicia social, etc., pues por eso se ve esa relación entre todos los temas. Sí, bueno, de alguna manera el libro, claro, responde a esto que decían los alemanes del Zeitgeist, ¿no? O sea, que efectivamente no hay mejor momento o peor momento para haber escrito este libro,
pero claro, respondes a que no estáis fuera del mundo, estáis en el mundo y lo que nos está pasando ahora ya viene de lejos, que se estaba madurando y es oportunísimo. Yo creo que es tremendamente oportuno y efectivamente yo todo el rato lo leo con esta idea de cuáles son las promesas, que es lo que está en la ley, no es otra. ¿Cuáles son las promesas de la escuela, en sentido amplio? Hasta dónde llega la capacidad que tiene el sistema ahora mismo de responder a esas promesas. Si una de las promesas, por ejemplo, es la escuela es un lugar de encuentro con el otro o con la diversidad y hacerlo común en nosotros, y de repente nos damos cuenta que las cifras de segregación, es decir, de separación, son escandalosas, como bien mostráis, pues claramente algo está fallando, ¿no? Una cosa es la promesa, a la ley, otra cosa es que nuestro sistema, por lo que sea, sabemos muy bien cómo funciona, no está cumpliendo esa promesa. En ese sentido me hace un acierto tremendo cómo lo habéis ido, ¿no?, articulando, ¿no? Miriam. Hemos hablado de lo que hay, pero yo leyéndolo sí que me queda que además antes has dicho, eran 53, lo redujimos a 50, y has hablado de un posible bis que sería una contra, ¿no? Pero habría otro posible bis que sería una continuación, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría preguntaros, ¿qué habéis dejado fuera? ¿Qué temas que están hoy en el candelero que sí que considerabais importantes, pero por cuadrar a 50 quiero decir en esos 53, o a lo mejor porque ya se iba mucho de madre? ¿Qué temas os habría gustado incluir y por distintas cuestiones no habéis podido meter? Bueno, yo creo que hay dos grandes grupos de temas. Están aquellos sobre los que, no digo que nosotros respondamos de una manera únicamente empírica, pero aquellos de los que no disponíamos de una evidencia sólida. Entonces ahí hay temas que se nos escapan y no éramos capaces de dar una doctrina o dictar algo al respecto. Y luego hay otro grupo de temas que eran más medias verdades que mentiras. Entonces íbamos al final a hacer un mito solo para desmentir una palabra, porque es esa la palabra. Se nos ha quedado fuera todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Hemos dejado fuera jornada, que ese es el gran tema, que yo creo que hay mucha gente que lo ha revisado, mirando a ver si hablamos de la jornada escolar, tiempos escolares en general, no solo jornada, tiempos escolares, no sé si nos hemos dejado alguno más. Sí, también, bueno, es verdad disciplina, sí, nos hemos dejado también. Eso es. Pero es verdad que, bueno, cuando vas a algún sitio, alguna gente, ¿por qué no habéis metido? La jornada escolar nos lo han dicho varias veces, los defensores de la jornada partida y de la continua, nos lo han dicho los dos. Oye, es que os falta decir aquí las verdades sobre la jornada. Entonces, este era un tema que sí que yo no sé, incluso por casualidad no lo metimos porque hemos escrito sobre esto. O sea, lo tenemos medio escrito en algún artículo. Pero bueno, no. Y luego hay gente que, pues, hay temas centrales o temas muy relevantes que están en el libro, pero no es tan común en EducaFake. Hay una profesora de instituto a la que yo valoro mucho que está muy enfadada porque entre comillas, porque no está en el libro el tema del bilingüismo con más protagonismo. El programa bilingüe, no solo en Madrid, sino hasta qué efectos tiene esto a nivel educativo, a nivel pedagógico, a nivel social, etc., ¿no? Entonces me dices que esto tenía que estar de forma más protagonista en el libro. Digo, bueno, ya para gustos colores, ¿no? Pero está ese tema en el apartado de segregación escolar, que es un apartado que nosotros consideramos fundamental. Entonces, bueno, yo sí creo que están los temas fundamentales, como has dicho tú, Carlos. O sea, para mí están los temas que vertebran o que deben vertebrar todo debate educativo, o sea, los grandes temas. Luego se nos pueden haber quedado, creo yo, igual es falta de humildad, pero se nos pueden haber quedado temas fuera, pero yo creo que aquí está el tema de la segregación, el tema de la igualdad de oportunidades, el tema de la financiación, el tema de la inclusión del alumnado, las políticas educativas en el caso español, que es un caso muy singular, el contexto, la evaluación del propio sistema educativo, etcétera, ¿no? Entonces, esos grandes temas yo creo que sí que están en el libro. Bueno, y yo también contaré la anécdota. Están las razones, digamos, intelectuales, pero también están las posibilistas. Y era una cuestión también de tiempo, porque lo malo que tenía el seguir metiendo temas es que nos llamábamos cada poco, oye, se me ha ocurrido que un mito muy bueno, entonces era un libro que era infinito, que nunca se terminaba, y que de hecho a mí me parecía raro que nadie lo hubiera escrito. Entonces, ya cuando estamos entregando el borrador, sale publicado Edumitos, de Héctor Ruiz. Y dijimos, se nos acabó el libro, ya está, apaga.
porque ya pensábamos que habían escrito el mismo libro, dijimos, ya tiene que ser coincidencia. Después ya vimos sobre qué trataba y no tiene nada que ver, pero también era una cuestión de que en algún momento tienes que cerrar y hasta aquí hemos llegado. En cualquier momento tenemos un micrófono, 2 incluso, y ¿no? hacer así un poco de gesto o levantar la mano y ahora enseguida ya si queréis lo hacemos hasta formalmente, pero que yo miro y me decís. Casi os pediría que... Bueno, hay un tema que no es fácil y lo habéis tratado, y Miriam también sabe mucho sobre ese tema, que es este capítulo entero que llamáis uno de los más difíciles, yo creo, porque de segregación, como lo que tenemos más o menos claro, de abandono, de resultado académico, tenemos suficientes cifras y el que no quiere verlo no lo quiere ver, pero que el sistema está mejor que estaba y que tenemos todavía mucho recorrido, pues esto es como evidente, cualquier informe del Consejo Escolar, de cualquier, ¿no? del Ministerio, de cualquier... ¿no? Pero os habéis metido con el tema de la libertad, de la palabra libertad. La palabra libertad en educación es una palabra central, pero también ¿no? tremendamente con muchísimas aristas, y no habéis tenido miedo en abrir aquí un apartado de ideología y libertad en la educación. No sé si... Y esto a mí me gustó mucho, pero no es una... O sea, decir, si yo tuviera que meterme a escribir un libro, quizá este, que es de los más delicados, que es probablemente donde tenemos el pecado original, ¿no? En nuestro sistema educativo, probablemente el pecado original está en esa parte del artículo 27 en el que esto se trata de una cierta manera, ¿no? laxa, difícil, ¿no? interpretable, claro. No sé, ¿qué nos podéis decir de ese, si queréis, de ese apartado que tiene con la libertad de educación? Insisto, Miriam también sabe mucho, ha escrito mucho, y ya te paso, aunque no hayas escrito el libro, también la pregunta. Bueno, uno de los objetivos también del libro era cuestionar algunos conceptos que creemos que están desvirtuados, ¿no? y hacerlo también en la práctica, o sea, en la discusión de cosas, o sea, de políticas concretas o medidas concretas. Y uno de ellos es libertad, pero también podemos hablar de excelencia, de esfuerzo, de talento, etcétera, ¿no? Pero libertad es un concepto, como dices, Carlos, central, y que se ha utilizado políticamente para defender medidas contrarias a lo que nosotros consideramos libertad educativa desde un punto de vista profundo, ¿no? Libertad como la capacidad o la posibilidad de todo el alumnado de alcanzar los fines y metas y de vivir una vida plena, ¿no? Y de elegir esos fines a lo largo de su vida. Entonces, la libertad se ha reducido a esto que llaman libertad de elección de centro privado subvencionado con fondos públicos. Entonces, a nuestro juicio es una visión muy reduccionista, este es el debate que planteamos, y cuestionamos y lo que analizamos, que no somos nosotros los primeros, no estamos inventando la rueda, que eso es otra cosa que hay que decir, ¿no? Este libro pretende ser, y creemos que lo es, receptor y deudor hay más de 100, creo, referencias o investigaciones referenciadas que avalan estas ideas, y nosotros hay poco original, ¿no? Pero hay cosas originales, o lo que hay es una articulación original, ¿no? Pero esta idea de libertad es crucial, cuestionar la idea de libertad como elección de centros privados, ¿no? Además, cuando también lo señalamos en el libro, los propios defensores de la libertad de elección, entendida en este sentido, también tienen sus propias contradicciones, porque no hay una crítica o un cuestionamiento a una situación que de facto impide que la gente pueda elegir centros privados, como pueden ser las cuotas o la gran extensión de las cuotas, ¿no? Ahí no hay un cuestionamiento por parte de los defensores de la libertad de elección, cuando evidentemente limita la libertad de elección, ¿no? Entonces, o por ejemplo, que también, a nuestro juicio, vulnera la libertad del alumnado que se desarrollen actividades confesionales en horario escolar. Esto ocurre todos los días en muchos centros en nuestro país. Y esto no es cuestionado tampoco por los defensores de la libertad de elección. Entonces, ¿qué están defendiendo en realidad los que defienden supuestamente la libertad educativa? A nuestro juicio, otras cosas. Sí, y esto lo hacemos extensible también a otros términos que o están secuestrados o están abandonados, depende de cómo lo miremos, cuando hablamos de calidad educativa, cuando hablamos de esfuerzo, de talento, de mérito, que casi siempre la historia la escriben quienes mejor les va en ella.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de meritocracia, nos damos cuenta que quienes aluden a la meritocracia es quienes mejor les va en el sistema. Y aluden a la meritocracia, pero cuando a ellos necesitan ayudas extra, no las señalan como un tan buen sistema. Bueno, pues con las libertades nos pasa un poco lo mismo. Y a lo largo del texto hay bastantes términos que nosotros intentamos resignificar, o no tanto resignificar, sino darles toda su amplitud, sin entrar en una definición, porque creíamos que eso sí que era un terreno espinoso, sino simplemente tratándolo e intentando hablarlo. A mí es que es la sección que más me gusta del libro porque reconozco que tengo querencia, pero es que aparte me parece que hacéis un tratamiento muy bueno del tema, y lo has dicho, Jesús, en el Educafake 36, los defensores de la libertad de elección defienden la libertad de elección, ¿no? Y bueno, yo creo que siendo la libertad, coincido en que hay muchos términos que se usan de una forma muy vaga, imprecisa, como calidad, pero es que el término libertad creo que se usa de una forma manida, tergiversada. La libertad en educación ha sido algo muy amplio y, bueno, para prueba un botón, donde estamos hoy, que es una institución que ha defendido un sentido amplio y profundo de la libertad, ¿no? Entonces, que la libertad se haya reducido a si puedo elegir el centro concertado que tengo debajo de mi casa y si tengo derecho a que alguien a que se financie con dinero público, pues es una reducción del concepto de libertad en educación que a mí me duele mucho, la verdad, y por eso creo que es un tema muy importante, que además está como permeando y parasitando de alguna forma y vehiculando la forma que tenemos de entender el sistema educativo. Creo que en general en todo el territorio español y concretamente en algunas comunidades como en la que estamos, que bueno, llevan la libertad por bandera, ¿no? Entonces, que haya una serie de apartados dedicados no solo a la libertad, sino a recuperar eso, a repolitizar, a recuperar el debate político sobre educación, me parece fundamental. De hecho, yo he trabajado esos en clase, por supuesto, pero también he trabajado el 33, el profesorado debe permanecer al margen de la política, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, son dos páginas muy revolucionarias hoy, porque los futuros y las futuras docentes lo leen y dicen, no, hombre, ¿cómo va? No, hombre, esto de hacer política en la educación, ¿no? Y les rechina. Entonces, bueno, creo que es un trabajo muy necesario y, como os decía antes, que además, como lo trabajáis de una forma bastante accesible, pues permite abrir la puerta de diálogos que son complejos, ¿no? Porque efectivamente, si hablásemos en términos abstractos, ¿quién se va a posicionar en contra de la libertad, ¿no? Igual que en contra de la equidad. Pues creo que en términos abstractos nadie, pero hay que ver bien cómo se articulan una con la otra y cómo se concretan y qué caras adquieren, ¿no? ¿Queréis alguno hacer algún comentario, preguntar algo a Dani o a Jesús? ¿Estáis bien? ¿Seguimos? No os veo... ¿Sí? Muchas gracias por el libro. Me parece que es tremendamente interesante. Lo conozco ya desde hace una serie de meses. Y me gustaría preguntaros simplemente una cuestión. Es verdad, creo con toda seguridad, que habéis hecho una selección de las múltiples cantidades de sofismas que habéis encontrado a lo largo de vuestra vida y de vuestra trayectoria en esta cuestión. Hay una cosa que me queda un poco más oscura. De esos 50 fakes, como le llamáis, ¿cuáles estimáis que son las que tienen una densidad mayor, aparte de esta que acabáis de comentar, que es evidente y además es lógico preguntar sobre ella en esta casa, que desde el año 1876 ha pasado por ser una casa de gente pirada, gente que estaba del otro lado, al lado del mal permanentemente, por mucho que ahora se nos llene la boca con la historia de que es la mejor iniciativa que ha tenido la historia de la educación española. Pero yo he trabajado, por ejemplo, en un centro que era prácticamente heredero de esta cuestión, de esta institución, y todavía en el año 2004 tuvimos serísimos problemas para hablar con cierta libertad
de esa historia y de esa conexión. Por tanto, estoy seguro que en esto, como en el asunto de pillar cerezas dentro de un cesto, unas cosas se enganchan en otras, pero al final resulta que hay 1, 2, 3 cerezas que son las que realmente merece la pena insistir, porque tienen un poco la clave de muchas otras. Según la experiencia que habéis desarrollado a la hora de escribir sobre estas 50 cerezas, ¿cuáles serían las 3 principales? Igualdad de oportunidades, nivel educativo, tercera. Es que vaya, es una pregunta muy difícil. O sea, esas 2 seguro, porque el debate sobre la igualdad de oportunidades y cómo la sociedad premia el esfuerzo, las oportunidades que tienen los individuos y cómo están influenciadas sus trayectorias escolares por sus condiciones, creo que es fundacional, pero no es fundacional solo en la educación, es un debate que tenemos permanentemente y que podríamos encontrar cientos de titulares de prensa que avalan estas teorías. Insisten en el mito del esfuerzo, de no tanto valorar el esfuerzo, que creo que, como decía Miriam, en un plano abstracto nadie puede no decir que se valore el esfuerzo, sino de hacer el proceso inverso, analizar quién ha llegado a unas posiciones altas y decir, es porque se ha esforzado mucho, sin tener en cuenta en qué contexto se ha producido esa trayectoria. Entonces yo creo que ese es un mito fundacional, no del sistema educativo, sino de la sociedad contemporánea. Creo que lo otro, que es muy español, pero no solo es español, es decir, también se ha dado en Francia, también se ha dado en Inglaterra, en Estados Unidos, es la del mito de la caída del nivel educativo, sobre todo esa idea reiterativa que no nos impide hacer una evaluación seria de cómo están las cosas, porque lo que asume es que siempre estamos yendo a peor, el mundo se va a acabar, cada vez los estudiantes están peor formados, entonces es una cortina que nos permite avanzar, y el tercero no sé. A mí una cuestión que me parece fundamental, que a Dani también seguro, es el tema de cómo se distribuye el alumnado en la escuela. O sea, el tema de la segregación y la separación del alumnado. Y yo creo que es un tema que solo nos interesa a los académicos en muchos casos. O sea, que la gente no suele cuestionarse, creo, si los pobres van a colegios con los pobres y los ricos con los ricos y qué efectos tiene esto, o si la gente, o si hay una selección académica del alumnado a edades tempranas, por ejemplo, a través de los programas bilingües, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión, preguntarnos hasta qué punto el sistema educativo es una máquina de segregar al alumnado en función de su origen social en el lugar que le corresponde en la sociedad, yo creo que es una cuestión fundamental y que debería estar en el centro de la política pública, o sea, de la política educativa, el analizar formas de desegregar y de garantizar que el sistema educativo, la escuela, cumple con esa función que decía Carlos de cohesionador social. Y cuando hablábamos antes, o hablaba de dique de contención frente a muchos procesos, no solo nacionales sino internacionales, uno es este. O sea, los sistemas educativos cada vez segregan más al alumnado según su origen social, no solo en España, ¿no? Y es una tendencia que tiene unos efectos tremendos a todos los niveles, incluso a nivel... me mandaba Dani ayer por la noche un artículo, ¿no? Incluso a nivel de voto ideológico. O sea, la segregación escolar, el contexto en el que tú te has educado, te conforma tu visión del mundo, te conforma no solo tus expectativas de qué quieres ser o qué quieres hacer en la vida, sino cómo concibes el mundo, ¿no? Entonces eso, para nosotros es un tema fundamental. Y luego el resto de temas que decía Dani, ¿no? Pero bueno, gracias por las preguntas que eran difíciles y gracias por la valoración del libro. ¿Os animáis alguno más? En 50 mitos o mentiras ahí habrá de todo, pero la pregunta es un poco si habéis encontrado algún hilo conductor o algunos metatemas que unan varios de los mitos que expliquen por qué tenemos esos mitos, como si dijéramos, y no otros, quizás.
A ver, cuando analizábamos los mitos, sí que, intentando hacer una clasificación así un poco rápida, nos dábamos cuenta que había un poco de todo. Es decir, había mitos muy modernos, que son muy actuales y que la actualidad encima nos está devolviendo más, como la idea de que en la escuela pública se adoctrina, pues son como un mito muy actual. Tenemos mitos clásicos, como la idea de que la juventud cada vez va peor. Tenemos mitos muy nacionales, como el de que España tiene un sistema educativo que no es equiparable a los europeos. Tenemos mitos que son internacionales, como el de la caída del nivel educativo, que se ha hablado en más. Y cuando nos preguntábamos cómo ha llegado a calar esos mitos, pues a su vez nos dábamos cuenta que había dos vías. Primero estaban los que responden a líneas editoriales, entonces nos encontrábamos, porque ese ejercicio lo hicimos, no está publicado, pero lo hicimos, que fue recopilar titulares para cada uno de los mitos, y nos dimos cuenta que había medios y actores políticos, actores lobistas, que sistemáticamente están colando un discurso sobre educación y que era una cuestión reiterativa, organizada, premeditada. Y luego había otros mitos que en parte también son preocupantes, que son los que se han instalado en el imaginario colectivo, pero no conocemos su origen. Es decir, es algo que si mañana en la cena de Navidad lo propones te darás cuenta que está en muchas personas que lo piensan, pero el cómo han llegado a esa conclusión, si encima no es fiel a la realidad, no sabemos cómo se ha producido. Entonces, en algunos casos sí está claro, pero en otros no. Hay una parte de sesgos cognitivos, ¿no? El sesgo que da la edad de idealizar nuestra etapa escolar y nuestra juventud, que ese sesgo lo tenemos todos. Entonces la mejor música fue en los 90, no hay nadie que me lo discuta ni ahora ni después, y la mejor educación también, porque ahí sí que de verdad nos esforzábamos, y no como ahora que los jóvenes están ahí con las pantallas y no hacen nada y tal. Entonces hay un sesgo ahí cognitivo que es inherente, ¿no? Y que ahí hay, bueno, muchas pruebas, ¿no? de grandes filósofos que dicen que la juventud, ¿no? Griegos, diciendo que la juventud de aquel momento es un desastre y se está perdiendo y tal. Y luego lo que dice Dani, ¿no? Hay esos sesgos, otros que realmente no sabemos muy bien, y luego una parte muy importante de las ideas preconcebidas que son interesadas y están bien alimentadas y permanentemente alimentadas por determinados intereses políticos, económicos y de otro tipo. Bueno, nos hemos animado. Aquí salen fantasmas a las 8:15, más o menos. Voy avisando. Muy bien, muchas gracias. Únicamente, porque no sé si lo habéis comentado también, ¿habéis analizado la etapa universitaria o os centráis en primaria, secundaria, bachillerato? Simplemente. Nos centramos casi todo en educación no universitaria. O sea, hay algunos que están vinculados, porque evidentemente todos tienen repercusiones, pero sobre todo nos hemos centrado en enseñanza no universitaria. Pues ahí tenéis el segundo libro. No sé si nos dará la vida para tanto. Gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los dos. Excelente trabajo. Y mi pregunta no está muy relacionada con el libro, ¿no? Sino con lo que pasa después del libro. ¿Alguna de estas educafakes que habéis tratado vosotros se han convertido en mantras sociales y líneas ideológicas políticas? Entonces, ¿creéis que hay margen para revertir algunas de estas situaciones que se han generado en base a estas educafakes, a estos mantras? Bueno, no somos tan ingenuos, pero había que intentarlo. Es decir, yo creo que no, evidentemente, ni este ni ningún otro libro va a poder cambiar eso, pero había que intentarlo. Y sí que es verdad que nosotros estamos muy satisfechos en el sentido de que el libro ha tenido una buena acogida, ha tenido cobertura. Aquí voy a aprovechar también para contar una anécdota. Cuando estábamos recopilando los titulares, porque creíamos que era muy interesante poner los titulares que ilustran cada uno de los mitos, nos dimos cuenta que existe una disociación entre los titulares y los cuerpos. En muchas ocasiones, el cuerpo del texto era fiel a la realidad. Y a lo mejor analizaba PISA y nos hablaba de la extensión de datos que hay en PISA, de la riqueza, de lo que realmente mide PISA, y sin embargo el titular no tenía nada que ver. Luego nosotros en este proceso también nos hemos dado cuenta que los titulares muchas veces nos ponen los periodistas, o sea, no lo pone el mismo periodista que te entrevista. Entonces, contra esa maquinaria es como muy difícil proponer alternativas. Nosotros hemos hecho humildemente la que podíamos sin saber cuál será el resultado. No, pero no sé si te he captado bien, pero es muy buena pregunta. O sea, porque realmente la pregunta es ¿y ahora qué? O sea, incluso nosotros, bueno, he hecho este análisis, pero ante la escuela y sus desafíos hoy, ¿qué hacemos?
Y claro, tu pregunta es, ¿hay esperanza? No sé si lo has dicho así. Pero por eso hemos empezado hablando de 3 esperanzas. Entonces yo creo que tenemos que construir esperanza educativa, no sé si llamarlo así. No sé bien cómo, pero una manera es esta. Es hablar de educación, cuestionar las ideas, en los claustros educativos discutir sobre educación, sobre dónde queremos que vaya el centro, sobre dónde va el mundo también, entre las familias también, entre las familias hablar con el profesorado, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que más que nunca, este libro nace de ahí, nace de la voluntad de dar una herramienta para construir una mejor educación. Es muy naif, pero esa es la motivación del libro. O sea, no nos vamos a hacer ricos con esto, ya os lo adelanto. Pero la idea es que sea una herramienta y que vayamos construyendo cada uno su esperanza y su herramienta en el ámbito que pueda, ¿no? Pero yo creo que hoy más que nunca necesitamos esa esperanza y defender desde lo cotidiano y desde el diálogo y el trabajo cotidiano, la escuela pública que queremos. Bueno, enhorabuena a los dos. Me parece un libro fantástico. Hay libros que te dicen cosas, hay libros que te invitan a decir cosas. Este libro tiene esos 2 componentes, que es muy dinámico y seguramente tenga mucho recorrido. Es una pregunta acerca del acercamiento a los contenidos. Habéis hablado de selección, habéis hablado de descartes, habéis hablado de muchas cosas, pero he hecho un comentario, Daniel, que me ha llamado la atención. Es cuando planteas el tema en grupos. Quería saber si habéis llegado a someter a experimentación poco oficialmente la cosa con alguno de los temas y someterlos verdaderamente a debates en entornos, en grupos reducidos de personas. Y si es que sí, me gustaría saber si Dani lo ha hecho en el trabajo por cuestiones puramente curiosidad, ¿no? Si lo has hecho con tus compañeros de trabajo en algún momento. Pues yo personalmente no, pero a mí docentes de la Universidad de León, de la Universidad de Sevilla, nos han comentado que lo están utilizando y en concreto, un grupo de experimentación muy bueno es el máster de formación del profesorado, porque son alumnos que no están en una facultad de educación, han estudiado cualquier otra rama y lo que nos han dado el feedback es que todos los mitos tienen personas que creen firmemente en ellos y que, incluso haciendo un ejercicio posterior, que es el que me parece rico, que es, leemos estas 2 paginitas y ahora vamos a empezar a posturas a favor, posturas en contra, busquen los datos, busquen las investigaciones y la conclusión es que el dato no mata el relato. O sea, es decir, yo he creído firmemente en esto, forma parte de mi ser, pues es muy difícil deshacerse de ese mito y de esas ideas previas. Jesús, perdón. No, yo más que en las presentaciones como esta, charlando a lo mejor con la familia y tal, pero como en la familia solemos pensar lo mismo e intentar no discutir, pues tampoco. Pero... Tienes un problema familiar, tú. No, al revés. Es armonía. Es broma. Pero es la idea. O sea, casi habría que preguntar... un profesor de la Universidad de Valladolid me contaba que lo había usado y que el mito de que los resultados educativos dependen fundamentalmente del esfuerzo y el talento, ¿no? Este mito. Entonces, lo había puesto encima de la mesa con sus estudiantes. Durante 2 horas las estudiantes habían buscado información, se habían posicionado y habían visto efectivamente, pues, incluso datos que mostramos en el libro, ¿no? Hasta qué punto los hijos de madres sin estudios tienen 12 veces menos probabilidad de asistir a la universidad en comparación con los hijos de madres con estudios universitarios. Un dato que está ahí, que es un dato sólido, además en diferentes fuentes, sale más o menos lo mismo, 10-12 veces. Y otros datos que refuerzan esta idea del peso del origen social, independientemente de las capacidades genéticas, etc., ¿no? Y entonces lo habían comprendido todos los alumnos, un debate súper rico y tal. Y al final de la clase, conclusiones. Todo esto está muy bien, pero lo más importante es el esfuerzo. Y entonces él se echaba las manos a la cabeza y decía, llevamos 2 horas analizando el mito, pero al final volvemos a caer en nuestros sesgos, nuestros filias y fobias, ¿no? Entonces,
pero... Sí, yo quería también meterme en este capítulo que llamáis de esfuerzo y talento también es muy potente, es más conocido para algunos, pero no para todos. Entonces, creo que hacéis un ejercicio excelente precisamente para poner datos de que el éxito académico en el sentido amplio son las madres. Esto es importante que la sociedad lo conozca, pero no solo eso, sino que también, y lo que nos estamos dando cuenta cuando lo planteamos, yo os decía, yo he estado unas cuantas horas, con profesores de secundaria fundamentalmente, trabajando el libro. Y a mí me sorprendía la sorpresa con la... Muy bien, ¿eh? Salió, yo creo que, no sé, si les llamo ahora no sé qué opinarán, pero estuvimos como 20 y tantas horas trabajando cosas del libro. Y me sorprendía el desconocimiento de algo tan básico como que las condiciones de vida socioeconómicas, de capital cultural, da igual, todo lo que tratáis aquí condiciona determinantemente, pero a unos niveles que asustan todavía, las trayectorias educativas, el éxito educativo, la repetición, es decir, el abandono temprano, o sea, cualquiera de estos indicadores que tanto, ¿no? Y entonces ahí, con esto creo que hacéis dos cosas, y os hago un comentario y una pregunta a los tres, porque los tres estáis formando profesores, ¿no? El comentario es que, por un lado, esto me parecía muy interesante porque de alguna manera estabais poniendo datos que van en contra del solucionismo educativo. O sea, el solucionismo educativo lo podríamos definir como esta idea de que la educación va a arreglarnos estos problemas que son de desigualdad social. Yo creo que hay aquí suficientes datos como para contrarrestar esta idea del solucionismo educativo, muy en la línea o muy resonante con el libro de César Rendueles, que es más amplio, de Contra la igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, yo creo que en este libro hay suficientes datos como para que ese gran mito también se ponga en cuestión. Pero la siguiente, que sería un poco la pregunta, y casi con esto y alguna cosa que queráis más, vamos cerrando, es esta sorpresa que yo me llevo, ¿no? ¿Cómo puede ser, sí sé que por qué, ¿no? Pero cómo puede ser que tantos profesorado en activo, ¿no? En activo, muy bien formado, se sorprenda con algunos de los datos que vosotros ponéis aquí, que están un poco demostrando que el esfuerzo no es suficiente, que es importantísimo, pero no es suficiente, ni es determinante, que, ¿no? Es decir, que hay unas condiciones de vida que determinan muchísimo, que sería como el ABC, ¿no? Como el suelo donde empezamos a ser profesor. Si no tengo esto claro, todo lo demás voy a ir un poco mal, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en las facultades sin mucha, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer un poco para que esto no sea que me lo encuentre en un libro y digo, anda, después de 20 años, ahora entiendo un poco lo que está pasando, ¿no? en mis aulas tan complejas que tengo, ¿no? Esto es un poco el comentario que quería haceros y quien quiera de los tres. Bueno, yo doy una pincelada. Yo creo que hay muchos factores, lo que hablábamos antes, hay muchos factores reforzando esa idea. La psicología positiva del si quieres puedes, el mindfulness, muchas cosas que te llevan a decir que al final con esfuerzo y talento podrás llegar a donde quieras. Creo que refuerza continuamente esa idea. Y luego, los docentes, como cualquier ser humano, nos gusta vivir bien con nosotros mismos y justificar la posición que ocupamos en la sociedad. Y la manera de justificar por qué has accedido a unas cuotas de vida más adecuadas es decir, porque te has esforzado mucho. O sea, sería muy raro decir, bueno, yo ahora tengo un mejor trabajo, tengo un mejor salario, pero no me he esforzado, tanto como otro que tiene un salario y un trabajo peor. Entonces, la manera que tenemos de autojustificarnos es decir, no, yo es porque he estudiado mucho, he trabajado mucho para llegar en la posición en la que estoy. Entonces, yo creo que siempre hay muchas resistencias a cuestionarte esa idea de, bueno, he trabajado, pero a lo mejor ese que está enfrente ha trabajado lo mismo o más que yo. Y luego, en concreto, con profesores de secundaria, es el sesgo del superviviente, es decir, justifico un sistema educativo en el que a mí me fue bien. Entonces yo creo que eso también es un poco natural y muy difícil porque es muy contraintuitivo. Estás generándoles de alguna manera una disonancia cognitiva que tienen que resolver de alguna manera. Y la manera de decir no me merezco estar donde estoy o no me merezco más que el otro es una disonancia muy compleja. Entonces yo creo que hay muchos elementos que favorecen esa idea. Yo
por completar un poco lo que dice Dani, se me ocurren desde mi experiencia, como dos vías más, ¿no? Y un poco por alusiones por lo que está pasando en las facultades de educación. Pues yo este año en el máster de formación de profesorado de la especialidad de orientación educativa no había planeado trabajar este texto, pero sí que había planificado la asignatura para empezar con la pregunta de ¿para qué el sistema educativo? Y entonces ir desgranando distintos elementos del temario tomando como vehículo esa pregunta de ¿para qué el sistema educativo? Entonces el primer día les planteo la pregunta abierta y generamos un debate, y la respuesta, me encuentro que la respuesta mayoritaria es para la reproducción, ¿no? Básicamente, y una visión muy crítica que creo que es importante y valiosa con respecto al sistema educativo, ¿no? Y creo que es importante y valiosa, y sobre todo para los que van a estar en el futuro en el sistema educativo, bueno, que no perdamos mantener la pregunta abierta de para qué lo que estamos haciendo. Pero igual también nos hemos pasado un poquito de frenada, ¿no? Estamos como reproduciendo discursos que igual no medimos las consecuencias de todo esto, ¿no? Y yo, para que lo midiesen, les dije, perfecto, el trabajo de la asignatura va a ser un debate sobre la desescolarización. Entonces va a haber un grupo que va a defender la desescolarización y el cierre del chiringuito, cerramos el sistema educativo y entonces ¿qué? ¿No? Y entonces cuando se asomaron al entonces ¿qué? Ya recularon. No, claro, bueno, es que esto es muy extremo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos ha pasado? Que creo que igual las facultades de educación estamos adquiriendo y reproduciendo discursos un poco simplistas, que entroncan con corrientes actuales, ¿no? Y que en realidad pierden de vista un poco al sistema educativo. Y por ahí mi segunda respuesta, y es que pierden de vista el sistema educativo y se alejan de la realidad, y creo que dentro del propio sistema educativo también se reproducen las desigualdades, ¿no? Y la segregación. Entonces, creo que es una afirmación, o un poco la experiencia que relatas, es de profesorado que igual no trabaja, me puedo equivocar, pero en centros segregados, porque el profesorado que trabaja en centros segregados, sí que yo tengo en mi entorno muchos profesores, sobre todo fundamentalmente de secundario, aunque también de primaria, y una compañera profesora lo articula muy bien, dice, yo tengo clarísimo que es el código postal. Entonces, los que trabajan en centros segregados sí que saben la realidad que viven, y sí que saben y son muy conscientes, porque lo viven en el día a día, cómo el contexto y el lugar de origen condiciona completamente toda tu experiencia escolar. Yo, bueno, completamente de acuerdo. Aquí un par de datos. Hace 2 años o 3 años, la Conferencia de Decanos de Educación hizo una propuesta para modificar los planes de estudio y sacó la sociología de la educación, la eliminó de los planes de estudio. Luego eso no se llevó a cabo, de hecho hubo una fuerte oposición por diferentes sectores. Aquí la Facultad de Educación de mi universidad, de la Universidad Autónoma, también tuvo un papel activo en ese sentido, pero es el canario en la mina. O sea, los decanos de educación consideran que la sociología de la educación, es decir, que analizar desde el punto de vista sociológico el sistema educativo es totalmente, bueno, es prescindible en un plan de estudio de formación inicial del profesorado. O sea, es bastante elocuente. Y bueno, ya con el tema internacional y el reciente cambio político en Estados Unidos, ya hay planes en ese sentido de dejar de financiar determinadas investigaciones, no sé si lo habéis visto, que contengan determinadas palabras como inequidad, segregación, exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la corriente de la que habla Miriam y de la que habla Dani, y entonces tenemos que estar muy alerta para defender este tipo de reflexiones que son básicas. Bueno, no sé si alguien... Vamos a ir terminando, pero si alguno o una queréis hacer alguna... Sí, pues... sí, primero atrás. Vamos, así. Hola. Uy, muy alto. Bueno, lo primero de todo, agradeceros haber escrito el libro y bueno, estar hoy aquí presentes, porque la verdad que me ha gustado mucho, y yo ahora estoy acabando la carrera, ya estoy en quinto, el doble grado, y me parece también que es algo que he echado mucho en falta en mi facultad, es el hecho de verla muy segregada. Al final, quien llegaba, y sobre todo a estudios de doble grado, que además adquieren como más puntuación, en este caso la selectividad, yo a mi carrera la he visto
y veo muchas diferencias que al final acaban reflejando estos edumitos y desgraciadamente poco tiempo reflexivo en el propio aula para intentar argumentarlos. Porque al fin y al cabo estaba en quinto de carrera y todavía puedo escuchar por experiencias y por vivencias y se puede cuestionar, pero son opiniones también. Pero al final estos edumitos que se siguen repitiendo y formación del profesorado y maestras y maestros que van a acabar en aulas entendiendo estas ideas como verdades absolutas. Entonces también me parece como importante el papel que hacéis en la Facultad de Educación, porque al menos el hecho de pensar y repensar estos temas. Y no sin antes acabar en esta manera un poco más negativa, sino también me gusta mucho la esperanza y he tenido oportunidad de ver escuelas esperanzadoras y me he formado en la escuela rural y hago mención a Gigi, que es uno de los grandes directores que me han acompañado y me siguen acompañando y además decimos con orgullo que además de la escuela rural con todas las características pedagógicas que tiene, una indiscutible que tiene que acogerse para definirse con escuelas rurales, que acoja toda la diversidad del propio pueblo. En muchos casos al ser la única de la propia localidad, pero que enriquece a niveles impensables muchas veces la educación en cuanto a mirar positivamente a la infancia y ver de lo que son capaces de hacer y que muchas veces le limitamos con nuestra propia mirada. Entonces, acabar también con un mensaje esperanzador de por qué este libro y que todavía hay maestros y maestras que llevan como esta esperanza en el corazón y que al final es propiamente, incluso mucho más que la ley, el propio maestro, la propia maestra quien de verdad tiene ese contacto con las personas y que de verdad va a promover esta equidad, inclusión y esos valores que acompañan a la educación. Y bueno, esa es mi aportación. Gracias. Y aquí delante ya terminamos. Bueno, solamente quería añadir una pequeñita cosa a lo que acaba de decir Jesús, y es que no solamente es el tema de la sociología, también es el de la historia. La historia prácticamente ha desaparecido en el sistema de la formación del profesorado. Segundo, redundando en esto, quede claro que desde el año 70 hasta el año 2009 el sistema se regía por un tipo de formación que probablemente algunos de los que estáis aquí conocéis, aquellos CAPs que no certificaban nada, certificaban simplemente un requisito para entrar a dar clase. Igual que podían certificar si eras bizco o eras sordo o te faltaba una mano. Por otro lado, también recuerdo, y Jesús es testigo, creo, de que es en el año 66 cuando por primera vez en España, después de la institución libre de enseñanza tan denostada durante tantos años, empieza a haber un cierto movimiento de renovación pedagógica. Si tomo como referencia la primera escuela de verano de Marta Mata. A partir de eso, que yo sepa, el número de los que se han metido, profesores, quiero decir, docentes, que de alguna manera se han sentido compulsivamente llamados a decir, yo tengo que estar ahí, tengo que seguir ese tipo de movimiento, tengo que ser un renovador de lo que me han enseñado. Es decir, tengo que descolonizarme de cómo me han colonizado a mí, a mi familia, a mi gente, a mi entorno. Creo que esa labor está sin hacer. No es raro encontrar que, como acabáis de decir indirectamente, los grandes debates que tenemos con este tipo de términos no son en el entorno íntimo de la familia donde más o menos pensamos igual. Es a raíz de que en algún momento conectamos con otra gente que también anda cerca, pero que, oye, es que cuando hablamos de esfuerzo, hombre, el esfuerzo, pero es que no solo el esfuerzo, es que es prácticamente de todo. Porque las cuestiones que rozan la libertad son las que rozan la vida política, son las que rozan el voto, las mismas. No hay indiferenciación, más allá de la parte técnica. Entonces, que la sociología tienda a desaparecer, que te quede claro que también va acompañada de la historia. Y sin memoria repetiremos otra vez los mismos tópicos y los mismos mitos. Y es más, creo que a partir de esto que llaman ahora la era Trump, esto tenderá a crecer.
mantengo la esperanza que decís, pero la verdad es que todo me inclina a un cierto escepticismo general. Muy bien, muchas Gracias de todos modos por vuestras aportaciones. Para terminar, y a los dos, y a ti, Miriam, también, porque eres una invitada, moderadora invitada, una última, ¿no? Un último mensaje para terminar y cerramos. Bueno, nada, yo agradecer esta tarde aquí en la ILE, que ha sido un placer, la verdad, y no hemos mencionado nada de las dos últimas intervenciones, pero me han parecido tremendamente acertadas y inspiradoras también, ¿no? En general. Entonces, nada, agradecimiento y desear que nos encontremos debatiendo sobre educación y esperanzados en el futuro. Yo agradecer también la invitación, para mí ha sido un placer, y recoger también lo que decía Jesús de la esperanza, ¿no? Que creo que la aportación de este libro, y en ese sentido es como una deconstrucción del discurso educativo positiva, en el sentido de que da pie a crear, ¿no? Y yo creo que eso debe ser la línea en la que trabajemos. Sí, y yo también quiero romper también otra lanza a favor de la esperanza en el feedback que hemos recibido, que también creo que al mismo tiempo que vemos muchos nubarrones, también hay una serie muy importante de jóvenes maestros y maestras cada vez más preparados y también sumamente comprometidos con la enseñanza pública y con el bien común. Sí. Creo que también parece que siempre nos fijamos en lo negativo, pero que también hay una semillita que florecerá, seguro. De hecho, el libro tiene muchos datos y muchos mitos que son esperanzadores. Que son una de las cosas buenas que tiene es que tiene un montón de capítulos enteros en los que estamos desmontando estos mitos desesperanzadores, que en el fondo son desescolarizadores, ¿sabes? Acabar con la escuela, que están un poco alrededor. Y eso está ahí, y eso es muy poderoso y muy de agradecer. Y luego, ya esto es más para quien no lo tengáis. Claro, la familia de Jesús, pues opinan todos parecido y no hace falta, pero para el resto yo os lo recomiendo. Es un libro buenísimo para regalar a cuñados, cuñadas, hermanos y hermanas para momentos de cenas, porque da de qué hablar, pero da de qué hablar con datos, y yo de verdad, es broma, os lo recomiendo. Y nada más, muchísimas gracias por esta tarde tan agradable. Gracias a los tres, a Jesús, a Miriam y a Dani, por el esfuerzo de venir, algunos desde más lejos, pero para todos, que nos cuesta mucho, y un placer, y estamos esperando. No sé si el que va a desmentir todo esto, que sería una buena opción, o la continuación, o lo que decidáis vosotros que merece la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos.